abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Mateo 28, 19 y 20. Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amado Padre Celestial, en este momento venimos ante tu presencia, Padre amado, reconociendo, Señor amado, que sin ti no somos nada, Padre omnipotente. En este momento, Padre, te pedimos perdón de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, por lo que haya salido en nuestros labios, Padre, por nuestras acciones que no son buenas a tus ojos, Señor. Perdónanos, Padre, por lo que haya entrado en nuestra mente, Señor, por lo que hayan escuchado nuestros oídos, Señor. Perdónanos, Padre, por cualquier acción que hayamos hecho, Padre, que no es agradable a ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Padre amado. En este momento, mi Señor amado, te pedimos de tu presencia, de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que seas tú quien esté aquí, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, por medio de tu sierva, Señor amado. Te pido, Padre omnipotente, en el nombre de Jesús, pasa un carbón encendido, Señor, sobre mis labios, Padre. No permitas que hable palabra vana, Señor, que toda palabra sea para edificación, Señor, de tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario que ande, Señor, en el nombre de Jesús. Le echamos fuera hasta el abismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, Señor, porque tú eres el único Rey y Salvador, Señor, porque hemos sido lavados, hemos sido perdonados, Señor. Hemos sido justificados por tu sangre preciosa, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre omnipotente. Te oramos en este momento, Señor, toda persona, Padre, que esté cautiva de su mente, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Te pedimos, Padre omnipotente, que tu presencia sea la única que esté aquí, Espíritu Santo. En este momento pedimos de tu presencia, Señor. Toda persona que tenga dolor, que tenga algún problema de salud, en el nombre de Jesús, echamos fuera ese dolor. Fuera toda molestia, cualquier problema que hayan traído a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús se va todo problema que estén sufriendo en su hogar, en su casa, con sus hijos, con sus esposos, en el nombre de Jesús queda cancelado, porque son hijas de Cristo, son hijos de Cristo, y ellos han sido comprados con la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con su preciosa sangre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pedimos todo esto. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y estaba yo leyendo, estaba orando y dije, Señor, ¿qué palabra llevaré? ¿Qué palabra, Señor, tú quieres que diga? Y venía a mi mente un versículo, ¿verdad? Que dice Pablo, ¿verdad? Porque hago lo que no quiero, ¿verdad? Y no hago lo que quiero. Y yo dije, Señor, ese es lo que tú quieres que yo hable. Y yo estaba haciendo ese mensaje. Pero de repente salió en mi Facebook, viendo si alguien ha visto la película que está ahorita famosa, esa de Gritos en el Silencio, ¿verdad? De Freedom, algo así, Son in the Freedom. Y de repente salió hablando ahí este actor, ¿verdad? De los que hicieron la película de la Pasión de Cristo. Y estaba hablando de los niños. De los niños que son secuestrados, ¿verdad? Que son violados. Que los llevan y empezó a hablar y todo lo que está pasando, que nosotros estamos tan a gusto en nuestras casas, ¿verdad? Y tan tranquilos y no damos cuenta de todo lo que está pasando en ese mundo oscuro de tinieblas, ¿verdad? Y estos niños están gritando en ese silencio, en esa soledad, y ellos gritan y piden auxilio a alguien que los salve, a alguien que los ayude. Y vino a mí este versículo donde dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, hermanos. Él nos está diciendo, ve, porque si tú vas, no van a haber esos asesinos. Si tú no vas, no van a existir esas personas que están violando a esos niños. Si tú vas, no va a haber esos que están matando, que están robando, no va a haber esos drogadictos.
tienes que hablar de mi palabra. Entonces yo dije, Señor, ayúdame, esto es lo que tú quieres que yo diga, esto es lo que tú quieres que yo haga, hermanos, porque nosotros estamos aquí sentados tan a gusto. Yo voy a los lados, estamos en 4 paredes, nosotros muchas veces nos vamos aquí y vamos pensando, ¿qué vamos a comer? Oh, voy a ir a visitar a mi familia, a fulano, sutano. En veces hasta nos vamos a la casa a descansar. Pero ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos a ir a hablar de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a ir a hablarle a la gente de lo que está necesitando? Yo digo, Señor, si alguien les hubiera hablado a esos asesinos de ti, si alguien les hubiera hablado a esos hombres que están violando a esos niños y los están matando, quizás no existiera eso. Porque es doloroso, hermanos, pensar. Nosotros tenemos nietos, tenemos hijos, y nos ponemos a pensar. Ellos están ahí ahorita, pero solo Dios sabe qué va a pasar más adelante. Y hay tantos niños que están sufriendo, están gritando y están pidiendo auxilio. ¿Y quién los está escuchando? Nosotros que conocemos de la palabra del Señor. Porque el llamado es para todos, pero nosotros tenemos más. Porque conocemos del Señor y sabemos lo que Él quiere que hace. Y aún sabiendo no lo estamos haciendo. Y seamos sinceros. Porque a veces nosotros pensamos que hacemos mucho, que estamos haciendo algo para el Señor. Y cuando nos analizamos y miramos su palabra, digo, Señor, no estoy haciendo nada para ti. Realmente no estoy haciendo nada. Amén. Nada. Porque no hacemos nada. Y nos vamos a ir ahora a Marcos 16, 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el Señor, ve por todo el mundo, y nos lo vuelve a recalcar. Y predica el evangelio. Predica lo que yo hago, predica lo que yo hice. Predícale lo que yo he hecho por ti. Diles qué he hecho por ti, cómo te he cambiado, cómo te he transformado. Háblales de mí, por favor. El Señor está pidiendo a gritos. Él nos está pidiendo a gritos a nosotros. ¿Es justo que Él nos pida a gritos, siendo que nosotros debemos de clamarle? Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé. Pero en este momento el Señor nos está pidiendo a gritos. No te quedes callado, no te quedes callada. Haz algo, por favor. Haz algo por este mundo. Yo te envié a ti. Te he escogido a ti. Necesitas hacer algo por estos niños, por estos jóvenes que se están perdiendo. ¿Cuántos jóvenes, hermanos? Ustedes hablan con los padres o alguna persona, oh, mi hijo tiene depresión, oh, mi hija tiene depresión. Muchos. Ahorita en el mundo es lo que se mira. Muchos jóvenes se encierran en sus cuartos, no quieren hablar, no quieren salir. Están entretenidos en otras cosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo por nuestra propia familia? ¿Qué estamos haciendo por nuestros familiares? Sí, quizás nos arrodillemos, hermanos, quizás clamemos al Señor por ellos. Pero ¿qué estamos haciendo? Muchas veces nuestros hijos nos pueden decir, oh, ya sé eso que me vas a decir. No nos cansemos de decir, porque dice la palabra del Señor que donde eres salva tú serás tú y toda tu casa. Y dice el Señor que hablemos de su palabra, no importa lo que nos digan, no importa lo que nos critiquen, hablemos de la palabra del Señor. Hermanos, dice aquí, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. El Señor nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros, y está en la palabra de Dios. Y el libre albedrío es el escogimiento que nosotros vamos a hacer entre el bien y el mal. A mí me dicen lo que tengo que hacer, que es bueno para mí, y también me dicen lo que no es bueno para mí. Yo sé escoger qué es bueno y qué no. Si yo escojo el mal, tengo consecuencias que tengo que pagar. Y hay cosas que van a suceder que después me puedo arrepentir de los escogimientos que yo hago en este mundo. Por eso dice el Señor que al que no creyere será condenado. Las cuentas las vamos a entregar cada quien de nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el reino de Dios? Nosotros vamos a entregar esas cuentas.
¿Y qué no estamos haciendo nosotros? Vamos a entregar esas cuentas. Cuando el Señor nos llame a su presencia, hay un libro. Y todos lo sabemos que existe ese libro. Y en ese libro va a estar nuestros nombres. Si hacemos las cosas como Dios nos está mandando. Y si no las hacemos, ¿dónde creen que va a estar nuestro nombre? En la condenación. Como dice aquí, el que no creyere será condenado. Nos vamos a ir a Lucas 24:47. Dice la palabra del Señor, y que se predicase en mi nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Muchas veces vamos a hablar de la palabra de Dios y dice aquí desde Jerusalén. ¿Saben quién es Jerusalén? Nuestra propia casa, nuestro propio hogar. El Señor quiere que empecemos desde nosotros mismos, nuestra familia, nosotros mismos. Y dice, predica en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando vamos a hablarle a la gente, es nuestra responsabilidad decirles también lo que está bien y lo que no está mal, y que es importante que se arrepientan, que es importante que ellos pidan perdón a Dios y que se acerquen al Señor de corazón, porque dice la palabra del Señor que si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él escucha y Él nos oye. Y hay tanta gente que está sufriendo. Cuando vamos a dar comida en las calles, nosotros podemos ver todo lo que ellos padecen, ¿verdad? Como la hermana Blanca que va y da, ella se da cuenta, hay tantas historias que nosotros escuchamos. Pero también es nuestra responsabilidad de decirles a ellos que se tienen que arrepentir de lo que están haciendo, que tienen que buscar del Señor y que se tienen que acercar a Él, porque si no ellos pueden ser condenados. Dice la palabra del Señor. Ahora nos vamos a ir a Juan 20:21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ten paz, dice el Señor. Que la otra vez, en veces a nosotros vienen cosas, ¿verdad? Como la otra vez estaba un joven hablándome, mandándome textos, ¿verdad? Porque el hombre padece problemas de depresión. Y yo sentí en mi corazón, dije, ¿qué más puedo hacer? Le mandaba versículos bíblicos y le hablaba de la palabra, ¿verdad? Por texto. Y hablaba y le hablaba y dije, Señor, ¿qué puedo hacer por él? Porque no quiere ayuda. ¿Qué puedo hacer? Y entonces yo hablé con la pastora y le dije, pastora, ¿qué puedo hacer? Dice, tenga paz en su corazón, solo ore por él. Y eso es lo que nos manda el Señor, a confiar en Él. Si las personas no quieren escuchar, no podemos obligarlos, pero sí tenemos que seguirles hablando y orar por ellos, y que Dios toque sus corazones para que ellos sean redarguidos y vengan a los pies del Señor y al arrepentimiento. Vamos a leer en Juan 3:16, porque como estábamos leyendo ahorita, dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Juan 3:16 es un versículo que todos nos gusta. Y todos lo repetimos cuando vamos a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y eso nos hace recordar cómo somos nosotros, cómo está nuestro corazón. Y el Señor nos ama tanto que dio a su único Hijo. La otra vez que estaba dando comida, agarré una palabra de nuestra pastora que yo escuché en su mensaje, ¿verdad? Y fuimos a dar comida. Entonces el Señor trajo a mi mente la historia de Moisés. Y estaba yo hablándoles de la historia de Moisés a estos hombres y mujeres que vienen en las calles, ¿verdad? Y estaba como nuestro Señor, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, ¿verdad? Siempre buscado y ha buscado la manera de que nosotros vengamos a sus pies de una otra manera. Él nos busca, ¿verdad? Y estaba comentándoles cómo mandó a Moisés para salvar al pueblo, ¿verdad? Al pueblo escogido, para llevarlos a la tierra prometida.
Y aún así lo sacó y no entendían. O iban otra vez al pecado. Y luego se enojaban y se molestaban y querían de comer. Y decían que por qué los habían sacado si tenían todo. Y todo el tiempo estaban así, ¿verdad? Entonces recordé a nuestro Señor Jesucristo que vino aquí por nosotros. Y cómo Él murió por cada uno de nosotros y sin merecerlo. Y nosotros siendo pecadores, ¿verdad? Como dice su palabra, Cristo murió por nosotros. Aún pecadores, no lo merecíamos. Y me puse a pensar, dije, le pregunté a uno de ellos, les pregunté, ¿cómo eres tú? ¿Te has analizado cómo eres? ¿Nos analizamos cómo somos? Y usé una de las palabras que usa la pastora, le dije, ¿darías a tu hijo por alguien como tú? Y él no me contestaba. Porque lo mismo, la misma pregunta para nosotros, ¿daríamos a nuestros hijos por alguien como yo? Yo creo que no. Y aún nuestro Señor Jesucristo con su grande amor dio a su único hijo por cada uno de nosotros. Vamos a ir al versículo bíblico de Juan 15:16. Dice la palabra del Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se dan cuenta quién nos eligió? Es como, vino ahorita a mi mente como está un castillo. ¿Qué será cuando está un castillo y hay un rey? Y luego nosotros que pensamos en veces que no somos nada ni nadie. Y que digan, que lleguen y que digan, el rey, el dueño de todo esto te manda a llamar. Te ha elegido a ti. A ti te ha elegido, Blanca. A ti, Joana. A ti, Norma. A ti, Dora. A ti, Estrella. A ti, Daniel. A ti, Julio. A ti, Mario. A ti, Emilia. A ti, Delia. A ti, Raúl. Así nos dice el Señor por nombre. Dice, a ti te he elegido. Ven a mí. Te estoy esperando para que vengas conmigo a servirme. Aquí te vas a sentar a mi lado. Y lo que yo te diga, tú lo vas a hacer. Nosotros gustosos iríamos, ¿verdad? Y Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Qué privilegio, hermanos, que Él nos llame y nos diga, ven, te estoy haciendo un llamado. Cumple lo que yo te he dicho. Te habla de mí, habla de mi palabra. Y Él nos da todo. Todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo da. Nada de lo que el Señor no se queda con nada. Con nada. Todo Él nos lo tiene disponible. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la Biblia de personas que Él llamó, porque en veces podemos pensar, ay, pero ¿cómo el Señor me está llamando a mí si yo no tengo conocimiento, yo no sé nada? O soy tan joven, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por esas almas? ¿O qué puedo hacer por los jóvenes si no sé? O muchas veces pensamos, ya estoy grande, ¿ya qué voy a hacer? O no tengo dinero, o soy pobre, no, el Señor no quiere nada. Si nosotros vemos en la Biblia todos los que Él llamó, ¿qué eras? ¿Qué eran? Muchos de ellas eran prostitutas. Muchos robaban. Entonces, en lo que menos, en lo más despreciado fue en el que el Señor puso sus ojos y su mirada. Vemos a Abraham en Génesis 12, 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa que tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le hizo una promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. ¿Quién era Abraham? Un caldeo, que no tenía nada. Y obedeció al Señor y se fue. Y fue de gran bendición. Y él le llamamos el padre de la fe. Fue de gran bendición. También le hizo llamado a Moisés. Recordemos quién era Moisés. Era un pastor en el desierto porque había huido de la tierra de Egipto.
y era perseguido. En Éxodo 2:10, el Señor le dijo, ve, libera a mi pueblo. Y obedeció, y fue y liberó a su pueblo. En Samuel, ¿quién era Samuel? ¿El Señor llama a los niños? Ah, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de Samuel. Era un niño. Que era un niño, era sirviente en el templo. Y el Señor le dijo, despierta y habla por mí. En 1 Samuel 3, del 1 al 19, podemos ver esa historia. También el Señor llamó a Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Un cautivo en la tierra extranjera, que no sabían de dónde venía. ¿Quién era? Quizás para los demás no era nadie, pero para Dios era alguien grande que Él iba a usar. Y le dijo, yo te envío. Así nos dice el Señor a nosotros, yo te envío, ve, porque yo voy contigo. Tú no estás solo, tú no estás solo. Ve y habla mi palabra, predica el Evangelio. Ezequiel 2:12. También vemos a Jeremías. Era un sacerdote. Era un sacerdote. Le dijo, te he puesto. Así le dijo el Señor. En Jeremías 1, del 1 al 10 vemos esa historia. Y los últimos que llamó, ¿quiénes fueron? Cuando Él estaba en este mundo. A los discípulos. ¿Qué somos nosotros del Señor? Discípulos. Eran unos hombres pescadores, algunos de negocios, algunos recaudadores de cuentas que robaban al pueblo. Y el Señor les llamó y les dijo, ven y sígueme. Hoy el Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros, ven y sígueme. Yo decía, Señor, ¿por qué yo voy a llevar esta palabra si todos somos de la iglesia, conocemos? Pero hermanos, conocemos, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? El Señor quiere que nos pongamos en acción. Él quiere que trabajemos para su reino. Él no quiere que nos tengamos a sentar y escuchemos su palabra y nos vayamos y otra vez regresemos el martes o el jueves y hagamos lo mismo. Él quiere que haga un cambio. Él quiere que haga un cambio en nosotros y que nosotros haya un cambio al mundo entero. Saulo. ¿Quién era Saulo? El enemigo de la iglesia, el que perseguía, el que mataba, el que golpeaba, el que maltrataba, el que los echaba a la cárcel. Y el Señor le dijo, ve y te diré lo que conviene hacer. En Hechos 9, del 1 al 9. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que vayamos y demos su palabra. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice el Señor, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que los llama. ¿Quién nos está llamando el Señor? Así de que, hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor. ¿Cómo vamos a hablar la palabra? ¿A quién le vamos a decir? No tengamos miedo, porque Él es fiel. Él es fiel, es su promesa, Él es fiel. ¿En quién confiamos? En Él. Entonces debemos de salir. Y aunque no tengamos palabras que decir, aunque no tengamos nada que llevarles, con lo que llevemos va a ser suficiente para ellos, porque el Señor va a poner todo lo que nosotros necesitamos, porque dice su palabra que Él es fiel y el que va con nosotros es Él, el que nos está mandando. Nosotros no vamos solos, Él está con nosotros porque Él nos sustenta cada momento en lo que hacemos para su reino. En 1 Corintios 1, 28 y 29 dice, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Anoche que yo estaba poniendo este versículo dije, Señor, ¿qué es esto? Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y saben qué vino a mi mente? Nosotros podemos andar en las calles, ¿verdad? Y conocemos a muchos indigentes. Y decimos y les hablamos de la palabra. Pero saben que ellos, el Señor, son transformados. Son transformados y predican la palabra de Dios. Yo conozco a gente que yo les daba de comer en las calles y ellos predican la palabra de Dios. Dice, lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Porque nosotros miramos con los ojos humanos, pero el Señor mira con el corazón.
El Señor ya desde hace mucho tiempo, Él miró qué hay en el corazón de cada uno de nosotros y qué es lo que podemos hacer. Y dice, lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cómo sabemos si uno de ellos va a venir y va a transformar lo que está en el mundo? Por eso no nos cansemos de predicarles, no nos cansemos de hablarles, porque uno de ellos puede ser un evangelista, puede ser un predicador, puede ser un profeta. No nos cansemos de hablarle la palabra del Señor. Hace mucho tiempo, años atrás, yo conocí a un homeless. Ya no está aquí, ya se fue con el Señor. Digo que se fue con el Señor porque él fue transformado. Él, hermanos, era pastor antes de caer de homeless. Él predicaba la palabra y era pastor. Pero él en su matrimonio tuvo un hijo y el hijo se le murió. Y él culpó a Dios de que su hijo había muerto. Y él se fue a las drogas, se fue a las calles. Todo el tiempo estaba en las calles, él dormía abajo de los árboles. En veces vemos nosotros y empezó a subir tanto de peso que ya llegó el momento que no se movía. Íbamos nosotros y él estaba hecho del baño. Nosotros lo estábamos ayudando a cambiarse. Le llevábamos medicamentos porque se estaba mal. Y yo cuando escuché esa historia me dio tanta tristeza, porque dije, un hombre de Dios que predicaba la palabra. Pero hablándole de la palabra, él regresó nuevamente a los caminos del Señor. Él se rehabilitó. Él llegó a vivir aquí en Fresno, tenía su apartamento y todo. Él pidió perdón a Dios y él regresó a los caminos del Señor. Cuando el Señor se lo llevó, él se había entregado de nuevo y se había reconciliado con el Señor. Él murió de un ataque cardíaco y lo encontraron en su apartamento muerto. Pero lo que digo con esto, hermanos, es que en veces podemos pensar y decir, ay, ¿a qué salgo a la calle ahora? No, está bien caliente ahorita, 100 días la temperatura, 108. ¿A qué voy a ir? Por un alma te está mandando el Señor. Tú no sabes quién es. Y quizás tú no lo mires en ese momento, pero por esa alma el Señor te está mandando a ese lugar, a que tú le hables y a que tú le digas, porque no sabes de la manera que su corazón, su espíritu, su alma va a ser impactado con lo que tú le digas. Y esa alma puede ser transformada y puede ser cambiada. Un alma para el Señor es un tesoro y así debemos de tomarlo nosotros también. ¿Por qué llama a Dios? ¿Por qué creen que el Señor nos está llamando a hablar de su palabra, a predicar su evangelio, a decirle quién es Él? Dios llama por un mundo en tinieblas. Dios nos está haciendo un llamado a gritos. El mundo está en tinieblas, el mundo está oscuro, sus ojos están cerrados. Piensa que están bien, pero realmente las cosas no están bien. La gente se está muriendo. Los niños están siendo violados, maltratados. Nuestra familia, nuestra propia familia, nuestros hogares se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no les hablamos del Señor. No nos cansemos de hablarles, hermanos, aún nos insultes, a que nos critiquen, no nos cansemos de hablar del Señor, porque para eso el Señor nos tiene aquí con vida a cada uno de nosotros. Para eso, para hablar su palabra y para predicar su evangelio. El segundo punto, ¿por qué llama a Dios? Porque las personas están hambrientas y en necesidad. Hay mucha gente en las calles, mucha gente en sus hogares, están en depresión, están en tristeza. Nosotros vamos y les hablamos. Ellos necesitan que los escuchemos. Ellos necesitan que escuchemos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, ¿qué puedo hacer? Que oremos por ellos, que les hablemos de la palabra de Dios, que les hablemos de las promesas de Dios. Si nosotros no lo hacemos, ¿qué está pasando ahorita? ¿Por qué creen que muchas almas se están perdiendo? Porque si yo no voy a hacer la obra del Señor, el enemigo va a mandar a sus hijos a hacer su obra y los va a ganar. Y esta es una guerra que estamos peleando y es una guerra que debemos de seguir peleando. Nosotros tenemos que ir y hablar de la palabra del Señor, porque si no ellos van a ganar las almas. La gente, hermanos, es como un joven que está en las calles
y que lo corren. Es algo que se me vino a mi mente. Se va a las calles este joven, ¿verdad? Y está en las calles y no, él quiere ayuda, necesita ayuda y está pidiendo que alguien le ayude. Pero nosotros nada más pasamos. ¿Quieres comer? Le damos un taco y no le hablamos. Y él sigue caminando, pero llega alguien. Le dice, amor, no te preocupes, mira, tómate esto, te vas a sentir bien contento y bien feliz, se te va a olvidar tu problema, se te va a olvidar lo que tú tienes. ¿Y qué estamos dando lugar nosotros? A que el enemigo entre, que el enemigo agarre a esa alma. Entonces ellos necesitan ser escuchados, ellos están gritando por ayuda y nosotros no se la estamos dando. Nosotros debemos de ponernos en acción y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Por qué llama a Dios? Porque el tiempo es corto. En Juan 4:35 dice la palabra del Señor, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para las que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La venida del Señor está cerca. Y nuevamente vuelvo a decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos viendo todo lo que está pasando en este mundo. Estamos viendo ahora que vino la pandemia, ¿verdad? El COVID. En ese momento nos activamos quizás y otros se durmieron y otros empezamos a orar más. Quizás el temor nos hizo orar más. Quizás el temor nos hizo doblar más rodillas. Pero eso no debe de pasar. Nosotros tenemos que seguir doblando rodillas día y noche por estas almas, por estos jóvenes, por estos niños, por estos ancianos que están abandonados y que su familia no les hace caso. Nosotros seguimos, tenemos que seguir adelante. En vez de yo digo, qué difícil es orar de madrugada, ¿verdad? Porque en vez de no gana el sueño, porque nuestro cuerpo está cansado. Pero todo sacrificio vale la pena. Todo sacrificio que nosotros hagamos vale la pena para el Señor. Porque una alma es valiosa para Él. El tiempo está cerca, hermanos. Tenemos que ponernos en acción. Hablarles de la palabra de Dios. ¿Por qué llama a Dios? Porque es un cumplimiento de su plan redentor. Apocalipsis 7, 9 y 11 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué bonito ha de ser estar allí. ¿Dónde queremos estar? ¿En el trono celestial o en el infierno? ¿Queremos estarnos quemando por toda la eternidad? Gritando y pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, que nadie nos va a ayudar en ese momento. ¿O queremos estar con el Señor? Donde van a estar los ángeles cantando celestiales, no va a haber hambre, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Es una promesa. Es una promesa que se cumple. Entonces, ¿dónde queremos estar nosotros? Dice Pablo, recordaba su palabra, dice, ya casi para terminar, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está fuerte la palabra esa porque dice, te encarezco delante de Dios. El Señor nos está diciendo, habla de mí, porque yo juzgaré a los vivos y muertos. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En veces se nos hace duro decir las cosas del Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos va a llamar a cuentas a nosotros. En veces podemos decir, yo lo digo por mí,
pero ¿cómo le voy a decir eso? ¿Se van a enojar conmigo o algo, verdad? Hubo un tiempo que yo así lo pensaba, pero ahora no, hermanos, no importa. No importa que la gente me deje de hablar. No importa que la gente me critique o me juzgue, pero debemos de hablar la palabra del Señor como está. Porque nosotros daremos nuestras propias cuentas si yo estoy haciendo lo que Dios me manda, y ellos darán sus propias cuentas al Señor. Así de que nosotros hay que hablar la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 4:5 dice, en conclusión, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Es una advertencia que el Señor nos está haciendo. Aviva el fuego, habla mi palabra, predica mi palabra, sal a las calles. Me recuerda mucho el Pablo, ¿verdad? Y que así como Pablo nosotros podamos llegar a decir un día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En 2 de Timoteo 4:7. ¿Estamos listos, hermanos, para decir eso? ¿Estamos peleando? ¿Estamos guardando la fe? ¿Estamos yendo a hablar del Señor? ¿Estamos hablando a nuestros vecinos, a nuestros amigos? Cuando vamos a consulta médica, ¿qué hacemos? El Señor nos pone la gente. Él nos pone allí. Yo me admiro de la hermana Blanca. Ella habla la palabra y no le importa quién se lo diga. Y no le importa quién sea. No le importa si es de traje o si anda descalzo, trae zapatos nuevos. No le importa. Ella habla la palabra y predica. Así nos debemos de armar de valor nosotros. Cuando vamos a la clínica, cuando estamos haciendo línea para hacer algunos trámites, cuando estamos en la tienda, hay que predicar la palabra del Señor. Y hay que decirles, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que hay un Dios que murió por ti y por mí? El Señor nos está llamando a predicar su palabra. Así de que si no lo estamos haciendo, cada quien nos conocemos y cada quien sabemos. Solo yo digo que el Señor quiere que lo hagamos. Y Él nos está haciendo una advertencia. Y Él nos está diciendo, actívate. Actívate, ponte en acción. Porque si tú trabajas y si tú lo haces, no va a haber tantos niños que están matando. Tanta gente en las calles drogadicta. Si todos nos uniéramos, hermanos, para hacer la obra del Señor, yo pienso que el mundo sería diferente. Todos tenemos que trabajar unidos porque somos un mismo cuerpo. El Señor nos ha dado talentos y dones a cada uno. Así que tenemos que usarlos de una u otra manera. Bueno, que el Señor me lo